correspondió a la exposición de la norma técnica colombiana NTC 859, la cual habla de materiales refractarios y de método de ensayo para determinar el cambio por recalentamiento de ladrillos aislantes. Los objetos de la misma es que este método de ensayo cubre la determinación del cambio lineal permanente y, en caso de ser solicitado, el cambio volumétrico de ladrillos aislantes después del recalentamiento bajo condiciones prescritas que veremos más adelante. Los valores tenidos en cuenta en la misma se deben regir de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. En consecuencia, también se podrán utilizar unidades derivadas, es decir, expresarse en formas equivalentes, como por ejemplo las unidades de medida en centímetros, milímetros, y las unidades de temperatura se pueden expresar también en el equivalente en grados centígrados. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que esta norma no pretende establecer todos los problemas de seguridad asociados con el uso. Por tal razón se insta a establecer prácticas seguras al momento de la aplicación de la misma. Entre las normas a consultarse, debido a la referencia dentro del documento de algunos procesos o temas de las siguientes normas que veremos a continuación, las cuales contienen disposiciones tratadas en el mismo. Estas contribuyen en la integralidad del presente documento. Las normas tratadas son la NTC 706, la cual habla de materiales refractarios y la determinación del cono pirométrico equivalente; la NTC 815, la cual habla de ladrillos aislantes; la NTC 1000, que habla sobre metrología y el uso de las unidades en el sistema internacional; la norma ASTM-E 236, la cual habla de la especificación estándar para tablas de fuerza electromotriz, de temperatura para termopares estandarizados. Recordemos que estas normas son normas complementarias; y la ASTM-E 1256, la cual habla de métodos de prueba estándar para termómetros de radiación de tipo de banda única. En su importancia y uso es importante tener en cuenta que los ladrillos aislantes se clasifican por su densidad aparente y por el cambio al recalentamiento que presentan, por lo cual este método de ensayo define la estabilidad térmica en función del cambio lineal promedio de los ladrillos aislantes después de 24 horas a una misma temperatura de ensayo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que este método expone la muestra completa a una condición isotérmica, y por tanto el usuario debe tener presente que la mayoría de aplicaciones para ladrillos aislantes involucran un gradiente térmico que pueden influir en el cambio diferencial de las dimensiones del mismo. Para los aparatos o equipos se debe tener en cuenta que el horno tenga la capacidad de mantener la temperatura requerida durante el tiempo de la prueba, con una variación de no más de la mitad de un cono pirométrico, el cual va a estar ubicado sobre el área central durante el programa de calentamiento prescrito. Si se utiliza un horno operado con gas, se debe tener en cuenta el diseño del mismo, de tal manera que no permita que la llama del quemador choque con las muestras del ensayo, ya que esto puede afectar los resultados del mismo. Y la atmósfera del horno durante el ensayo debe ser tan oxidante como sea práctico hacerlo. Esto también puede afectar a los conos utilizados, ya que en atmósferas reductoras se van a utilizar otros conos especiales. Ahora vamos a explicar el procedimiento. Primero, obtenemos los especímenes a los cuales les queremos realizar el ensayo y les realizamos las mediciones correspondientes. Estos especímenes constan de 3 ladrillos que son producto de un mismo lote de fabricación. Tienen unas dimensiones de una longitud de 228 milímetros de longitud, 114 milímetros de ancho y 64 milímetros de espesor, o también puede utilizar un espesor de 76 milímetros. Cada espécimen es rotulado con el uso de una pintura cerámica antes y después del calentamiento. Deben ser cuidadosamente medidos tanto su longitud, su ancho como su espesor. Y hay que tener en cuenta que la clasificación de los ladrillos aislantes se hacen mediante la norma NTC 815, la cual se hace obteniendo el cambio al recalentamiento que tiene el ladrillo
en esta medida de 228 milímetros. Se debe realizar la toma de 3 medidas para cada dimensión y se debe utilizar el promedio de estas. Cada dimensión debe medirse en 3 lugares diferentes a lo largo de la línea longitudinal del espécimen sobre caras opuestas. En la figura 1 se ve esquematizadas estas líneas en donde deben ser medidas en el centro, deben ser medidas también 13 milímetros antes de cada borde. En el caso de los ladrillos que presentan una porosidad muy alta y que hacer la toma de la medida con el calibrador resulta inconveniente, se usan unas platinas que ya se conocen las dimensiones, y pues la medición se realiza tomando esta medición sobre las caras externas y registrando la medición final. Luego viene la colocación de los especímenes de ensayo en el horno. Estos especímenes son colocados en el horno dispuestos de tal forma que se apoye la cara de la longitud de 228 milímetros y su espesor de 64 milímetros sobre la cara de un ladrillo producido del mismo lote de fabricación, pero que está allí como soporte. En las caras de contacto entre el ladrillo de soporte y el ladrillo el cual estamos ensayando, va un refractario adecuado con el cual se garantice que no haya una reacción bajo las condiciones del ensayo. Este refractario es un polvo que es molido resultante del pasante de la malla 14 de la serie Tyler y retenido de la serie 35. Estos ladrillos son dispuestos en el horno de tal manera que no estén más cerca de 38 milímetros tanto de la superficie del horno como de la superficie de los otros especímenes que se estén ensayando. Luego se realiza la medición de la temperatura. La temperatura dentro del horno se mide por medio de una termocupla que es calibrada apropiadamente. Esto se realiza con base en la tabla 1 y 2 de la norma ASTM E230, la cual ajusta las tolerancias y los límites superiores de temperatura para el uso de varias termocuplas. Esta especificación contiene pues algunas tablas de referencia que proporcionan las relaciones entre la temperatura y la fuerza electromotriz para las termocuplas que son de mayor uso industrial. A temperaturas superiores, la termocupla puede retirarse y puede utilizarse un pirómetro óptico o un pirómetro de radiación calibrado. Esto mediante el ensayo de la norma ASTM E1256. Luego esto se coloca una unión soldada de la termocupla o de la visual del pirómetro de tal forma que registre la temperatura del espécimen del ensayo, y se hacen las lecturas de temperaturas a intervalos que no sean mayores a 15 minutos. Entonces se verifica periódicamente la temperatura en el horno por medio de termocuplas, de pirómetros o de conos pirométricos. Los conos pirométricos son el resultado del ensayo de la norma NTC 706, el cual pues mide el ablandamiento del cono como medida de su inclinación. Esto se hace para asegurar que la temperatura al interior del horno pues no varíe en más de 14 grados centígrados o en la inclinación de medio cono. Ahora vamos a ver los aspectos de la curva de temperatura y la duración del ensayo. La temperatura a utilizar para el ensayo depende de la clasificación del ladrillo aislante que queramos ensayar. Estos ladrillos se clasifican según la norma NTC 815, la cual pues clasifica los ladrillos según su temperatura de recalentamiento. Las curvas de calentamiento para varias clases de ladrillos aislantes las podemos ver plasmadas en las diapositivas en la tabla 1, en donde podemos ver pues cómo se va formando la curva y la duración en alcanzar esta temperatura de recalentamiento para cada ladrillo. Allí, una vez el espécimen alcanza la temperatura de recalentamiento, se mantiene por 24 horas y se dejan los especímenes en el horno hasta que alcance una temperatura de 430 grados centígrados. Allí se retira el ladrillo y se hace una medición en su dimensión longitudinal, que es la dimensión de interés para nosotros. Hay que considerar que los ladrillos, cuando salen del horno, se les pudo haber formado algunos relieves en su superficie, por lo que para hacer una medición correcta es necesario lijarlos y removerlos por medio de algún abrasivo. Para los cálculos y el informe se calcula el cambio por recalentamiento. Se calcula un cambio porcentual en
en el cambio de las dimensiones a partir de las mediciones del promedio de todas las dimensiones de la muestra obtenidas antes y después del recalentamiento. Para el cálculo del cambio volumétrico al recalentamiento se utiliza la siguiente fórmula, en donde B es el cambio volumétrico porcentual, B sub 0 es el volumen original y B sub F es el volumen final. Para el informe, cuando se conduce el ensayo para evaluar ladrillos aislantes de acuerdo con la clasificación, solamente debe informarse el cambio lineal promedio para la dimensión de 228 milímetros. Por otra parte, o cuando se especifique, debe informarse el promedio del cambio al recalentamiento para la longitud, el ancho y el espesor, y si se solicita, el cambio volumétrico al recalentamiento. Para la precisión, para cálculos de la precisión del mismo, se hizo un programa de ensayos interlaboratorios en el cual participaron 6 laboratorios y cada uno de estos recibió 3 muestras de cada uno de los 3 ladrillos aislantes K20, K26 Li y K3000. Con los datos hallados en estas pruebas se hicieron los cálculos de repetibilidad y reproducibilidad. La repetibilidad es la máxima diferencia permisible debido a errores de ensayo entre dos resultados de los ensayos obtenidos por un operador sobre el mismo material que se dan por un intervalo de repetibilidad y el intervalo de repetibilidad relativa. Este es un coeficiente de variación que veremos más adelante. En reproducibilidad, la máxima diferencia permisible debido a los errores de los ensayos entre los resultados o entre dos resultados de ensayos obtenidos por dos operadores en laboratorios diferentes sobre el mismo material, o entre dos resultados de ensayos obtenidos por dos operadores en laboratorios diferentes sobre el mismo material usando el mismo equipo de ensayo, se da por un intervalo de reproducibilidad y el intervalo de reproducibilidad relativa, el cual también es un coeficiente de variación que veremos en la siguiente tabla. Esta tabla muestra o se puede detallar las 3 muestras analizadas. En esta también se observan diferentes porcentajes o diferentes valores. Entre ellos está el intervalo de repetibilidad y el intervalo de reproducibilidad. Estos son los valores que se van a analizar o a comparar al momento de llevar a cabo las diferentes pruebas para evaluar si el ensayo con la muestra fue viable o no. Este será el punto de comparación para saber la precisión del mismo. Estos intervalos de reproducibilidad y de repetibilidad son importantes debido a que cuando los resultados de dos ensayos no difieren en más de un intervalo de reproducibilidad o repetibilidad, se consideran iguales. Inversamente, los resultados de ensayo que difieran en más de un intervalo de reproducibilidad, como lo mencionamos anteriormente, o repetibilidad, se consideran también diferentes. De aquí la importancia de los datos suministrados por esta tabla, los cuales fueron producto de los ensayos llevados a cabo para esta norma.